Búscanos como Radio Lab Chile. ¡Hey tú, emprendedor! De todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire. ¿Cómo están? Les di una bienvenida totalmente atada a este nuevo capítulo de Unwork. Y este capítulo, oh my God, no quiero escapar de él. Vamos a hablar de BDSM. Así que, Fabiana, ¿cómo estás, querida mía? ¡Qué hermosa Hola. te ves! Muchas gracias. Aquí, Me encanta. caracterizada. ¿Todo bien, Fabián? Todo bien, todo espectacularmente bien hoy día, y hay unos cuantos que espero no se ganen su castigo, o quizás sí se lo pueden ganar. Ahí tenemos a un invitado que nos va a contar, porque por ahí había algunas preguntas que decían cuando el castigo es bueno, es malo, y vamos a saber todas esas cosas de este mundo maravilloso, pero antes vamos a presentar a Fernanda, que nos acompaña nuevamente. ¿Cómo estáis, Peña? Hola. Bien aquí de nuevo. Así que gracias de nuevo por la invitación. Amo este tema, así que ojalá Lo amamos. ahí vamos a seguir hablando. Por tenerte aquí con nosotras. Sí. Nosotras felices. Bueno, ¿Quién es nuestro Verónica, invitado sorpresa? espérate. Verónica viene en camino, así que en cualquier momento se nos va a unir a la conversación. Y el invitado de hoy, no tenemos redoble tambores, es The Switch. Le Buenas hemos noches. apodado The Switch. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un placer estar acá con ustedes. Maravilloso. ¿Aló? ¿Sí? Hoy Hola, sí, acá estamos. Se entrecorta un Ya. poquitito la señal. Bueno, Sí. The Switch nos acompaña desde Argentina, así que tenemos invitado internacional. Y bueno, Fabiana, tú me ibas a hacer la introducción, porque quisiéramos saber un poco más para adentrarnos en este mundo, los términos básicos de qué es el BDSM. Luego, The Switch nos va a explicar, así que, por favor. Es verdad, voy a leer aquí lo que encontré. BDSM es un término creado para abarcar un grupo de prácticas eróticas libremente consensuadas, que en algún caso son consideradas como un estilo de vida, y se trata de palabras: bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Abarca, por tanto, un conjunto de 6 modalidades eróticas relacionadas entre sí y vinculadas a lo que se denomina sexualidades alternativas. A veces el habla cotidiana, y se utilizan las expresiones sado o sadomasoquismo para referirse al BDSM. Ambos términos son erróneos, en parte por tratarse de palabras creadas por la psiquiatría para definir enfermedades mentales, y también porque las prácticas abarcadas por BDSM son variadas y admiten una gran cantidad de manifestaciones diferentes, como práctica erótica del BDSM, que apoya siempre el consejo libre, pleno, informado y actual de los practicantes, y se distingue radicalmente del sadismo criminal. Interesante. perfecto. Sí. ¿Están de acuerdo ustedes con la descripción, Fernanda? Sí, totalmente. Sí. The Switch. Igual, le escuché un poco. ¿Sí? ¿Qué? Continúa. No, es que no escuchaba. No, es que se escuchaba un poco entrecortado, pero no, entendí perfecto y sí, estoy de acuerdo. Eso era. Ya. The Switch, ¿estás por ahí? Aquí estoy, sí, aquí Ya. estoy. Escuché atentamente lo que dijo Fabi y sí estoy de acuerdo. Es como que hay muchas palabras, muchos términos, y también es un poco desmembrar eso y empezar a entender o a explicar o a comprender de qué se trata, porque son muchas palabras que si vos las decís juntas
por ahí no te dice nada, o por ahí te dice muchas cosas. El tema es cómo lo identificás o qué te genera todo eso. Ya, y nosotros te podemos pedir, por ejemplo, para partir este tema, porque claro, tenemos la definición como tal, pero quisiéramos saberlo desde tu punto de vista, desde que tú nos expliques un poco qué es el BDSM y cómo, digamos, se empiezan a impartir después estas diferentes disciplinas. Bueno, por empezar, el BDSM es un conjunto de prácticas alternativas a lo clásico, ¿no? A lo tradicional. Obviamente todo tiene su historia y diferentes puntos de vista de dónde nació, cómo nació, quiénes fueron los precursores, está también ligado mucho al fetiche, al cuero, pero no quiero abarcar mucho en ese tema porque son como frases muy dispares entre la gente que conoce y que disfruta todo esto, y la verdad es que creo que nadie va a saber cuál es la verdadera razón por la cual se inició esto. Pero sí me gustaría poder explicar lo que dijo Fabi, que me pareció súper interesante, en discriminar un poco lo que es el bondage, lo que es la disciplina, lo que es dominación y sumisión, y lo que es sadismo y masoquismo. Que esas son las siglas del BDSM, para quien no lo sabe, porque ahí bienvenida, Vero, se nos unió Verónica. Así que cuéntanos, continúa. Bueno, nada, y diferenciar un poquito esto que también mencionó Fabi, que en su momento, o en algunos lugares, bueno, por lo menos acá en Argentina, intuyo que en Chile también, sobre todo en Latinoamérica, se suele relacionar, cuando dicen BDSM, a lo que es el sado o sadomasoquismo. Y lo suelen relacionar justamente con este tipo de prácticas agresivas, con látigos, con fustas, con intercambio de poder, con juegos muy fuertes. Por lo general se suele venir a la cabeza eso, cuando uno nombra el BDSM. Y la verdad es que no tiene relación, si bien hay cosas que están ligadas, no es estrictamente eso. Y como dijo Fabi al final, en su momento, lo que era, no me voy a meter mucho en el tema psiquiátrico porque no es mi área, pero bien era una especie de parafilia convertida en perversión. Por lo cual era considerado algo que era negativo hacia una persona, que te hacía mal hacer una práctica de este tipo. Claro. Y lo ligaban mucho al sadismo criminal, que obviamente no está establecido ni aceptado por nadie. No sé si me explico más o menos. Perfectamente, sí. De hecho, el tema llama la atención, claro, por el lado ahí, yo lo voy a decir por algún seguidor ahí que hay conectado, que esto nos hablaba desde la parte de criminalística. Pero esa dejémoslo totalmente aparte. Quizás en otro momento podríamos hablarlo de manera más dedicada, quizás para entenderlo también, porque es un mundo también bien complejo. Tal cual. Pero sí quería dejar en claro que no está relacionado con ese tipo de prácticas y que obviamente tiene muchísima relación con el consenso, que es estar de acuerdo en ejercer X práctica. Está muy ligado a lo que es la sanidad de cualquier práctica que se realice dentro de este ambiente, dentro de este pacto, va a ser sensato y sano para la persona, que no vas a dañar sus emociones ni su físico, y sobre todo va a ser algo que es consensuado entre dos partes. Vos elegís hacer algo con una persona o con otra. Depende exclusivamente de vos. Pero bueno, mi idea era un poco en realidad demitificar un poco esto de lo que es el sado en sí, de lo que es el BDSM, que es un conjunto de prácticas muy amplias. Sí, po. O sea, por favor, yo no sé si hay chiquillas si tienen alguna duda, porque vamos a ir un poco adentrando. De todas maneras, gran parte del tema de hoy día, quiero que lo enfoquemos bastante en lo que es la sumisión y la dominación. Siendo que, claro, no sé si estaré lo correcto o no, pero que se puedan, obviamente, en este juego de roles, vincular, digamos, otras ramas de este BDSM, que incluiría, claro, el bondage, entre otras cosas. ¿Alguna pregunta antes de continuar, chicas? Llega tarde. Yo no, estoy como muy atenta. Sí. Entonces, vamos a preguntarle a The Switch, ¿qué significa
una persona dominante? ¿Qué rol, digamos, es el que ejerce? En este caso, una domina o un máster, si no me equivoco. Un amo. Así es. Amo y ama. Es correcto. Un amo. A ver, yo siempre trato de explicar que no hay palabras ni frases que una persona te pueda decir y que van a ser una total realidad. ¿Por qué? Porque cada uno lo puede vivir a su manera, lo puede experimentar de una forma diferente, pero sí hay conceptos que son básicos dentro de esto. Digo, creo que nadie tiene la palabra absoluta para decirte un dominante es tal cosa o hace tal otra. Pero sí ¿Cómo hay un podríamos conjunto, identificarlo? Claro. sobre todo está ¿Cómo muy se ligado identifica? a lo que es a la personalidad de uno, ¿no? A lo que uno creo que se permite descubrir de sí mismo. Creo que todos tenemos en algún punto de nuestra vida, en nuestro cotidiano, como personas, una parte dominante y una parte sumisa, llevado a esto que vos planteas, Clau, que cómo poder discriminar si yo soy dominante o soy sumiso, o elijo una práctica o elijo otra, o Claro. si puedo ser las dos, Como tú. Como The Switch. como yo. Exacto. Sí, a ver, para mí esto es como un gran placer y es como un gran despeje también, ¿no? Porque es algo que uno en su día a día tiene sus responsabilidades, tiene su vida, tiene su cotidianidad y elige ciertos momentos para disfrutar de esto, ¿no? ¿Y qué, Mariano, se necesita para ser una domina? ¿Puedo llegar? Iba a preguntar exactamente lo mismo. Sí. ¿Qué actitud debo tener? Claro, compro una Podríamos ropa hablar de cuero, un látigo y puedo ser una domina o tengo que especializarme, tengo que hacer un taller, tengo que saber. ¿Qué te va a hacer para ser una domina? ¿O Yo cómo creo que debe ser, depende- en tal caso? Depende acá, de la más o menos. intensidad que tengáis tú, porque, por ejemplo, hay gente que se lo toma como un estilo de vida y que realmente como que lo sigue en su día a día, no solamente dentro de una práctica sexual. Entonces, Claro, depende de qué rol quieras tomar tú, ¿no? Si realmente lo quieres perdón, yo estoy como asumiendo como un rol acá, perdón. Si es que lo estás tomando como un juego dentro de lo sexual o realmente te quieres definir como una dominatrix en este caso y ya ponerle ganas y aprender y tener tus sumisos ahí. Bueno, en este Eso. caso, The Switch acaba de aclarar justamente esa diferencia de cuando en la vida normal y que tú puedes tener, digamos, este momento que puede ser durante una relación sexual, por ejemplo, o no únicamente una relación sexual, pero Claro. durante este Una momento intimidad. adoptar este rol. Entonces, la pregunta, más que nada quiero que la respondas, The Switch, basado en tu experiencia. ¿Qué es una domina para ti? ¿Cómo se comporta una mujer en este caso, pero en este contexto? No hablemos de la vida cotidiana. En la intimidad. Ok, perfecto. A ver, yo brindo cursos y doy talleres para poder explorar todas estas capacidades que uno tiene, ¿no? Y que por ahí las tiene escondidas, las tiene guardadas y justamente no sabe bien dónde embarcarlas, cómo hacer para explotarlas, para abrirse, para mostrarse. Pero una de las cosas que me parece que es fundamental para ver si uno es dominante, si puede ser una dominatrix y si desea hacerlo, es tener seguridad en sí mismo. Eso es fundamental. Porque vos podés tener un látigo, vos podés vestirte de cuero, pero si Pero vos si no tienes la actitud. Exactamente, si no tenés la actitud, no tenés la seguridad y la confianza, prácticamente es imposible que puedas manejarlo. Pero además de eso, me parece que es súper importante también aclarar que la otra persona tiene que estar predispuesta a que vos tomes el control. Porque vos podés ser dominante en un juego y decidir serlo, pero si la otra persona no quiere ser tu sumiso o esclavo, o lo que elija, vos no vas a ser dominante de nadie. O sea, no hay forma, salvo que sea consensuado y de a dos personas, que se elijan para X rol o X circunstancia. Entonces Ok, ¿y podríamos todo decir el que tiempo? primer ítem importante para ser una domina en este caso es que sea una mujer segura. ¿Cierto? Sí. ¿Qué otra cualidad, digamos, tiene que tener esta persona en cuanto a las prácticas que realiza o qué le gusta al sumiso o cómo se relaciona? O cómo aprender. Realmente a mí me interesa también cómo aprender. O sea,
yo quiero ser y quiero aprender y quiero hacer esto de tal y tal forma que la otra también persona, o sea, saber sin tener que ser, por supuesto, guiada, porque eso no viene un Innato. manual, o sea, no viene, exacto, no todo el tiempo viene innato, a veces sí, pero hay detalles o tips. Mira, sobre todo creo que es muy importante, primero, ¿no?, tomar la decisión de lo que uno quiere hacer, experimentar y probar. Y después, sobre todo, es informarse. Digo, porque uno puede empezar a probar y hablar con gente, o que te den tips, o que te den información, pero vos tenés que ir descubriendo desde tu lado qué es lo que te llama la atención. Digo, esto es como un mundo enorme de oportunidades, posibilidades y juegos consensuados, vínculos, formas y estilos de vida, pero solamente vos, como persona individual, podés descubrir eso. Digo, nadie te va a decir, si vos haces esto, tenés garantizado o asegurado que esto va a funcionar. Pero sí es súper importante que puedas buscar información, conocer gente que está dentro del ambiente, que ya lo vivió, que sabe cómo se maneja, cómo son las pautas básicas, ¿no?, para tener una idea de por dónde empezar, cómo ir manejándose. Y sobre todo algo que me parece que es muy importante, que seguramente después lo iremos hablando, es el tema de el respeto y la seguridad que tiene que haber. ¿Por qué? Porque hay cosas que dentro de este mundo enorme, hay prácticas que son súper suaves, muy light, muy simples, y otras que son bastante más heavies, intensas y complejas. Entonces cada uno, dentro de su lugar, hay que ir adaptándose a eso. Eso es cierto. ¿Cuáles son las prácticas más riesgosas, las que están ligadas también al tema del dolor, por ejemplo? Desde Infinito. mi concepción, no. Digamos, a ver, hay prácticas para mí que son muchísimo más riesgosas, como por ejemplo, creo que es algo que la gran mayoría de nosotros, los que nos gusta experimentar y somos curiosos, los que estamos acá, si no, no estaríamos acá, digamos, creo que hemos probado el tema de ahorcamiento, o asfixia o hipoxia, ¿no? Que te agarren del cuello y que te aprieten un poco. Sí, de hecho, hablamos la semana pasada, así que también váyanse al capítulo anterior. Ah, ok. Bueno. Sí. De hecho, justamente se habló de que esta persona, el que ejerce, también tiene un papel súper importante, o sea, de una responsabilidad tremenda, así que no lo hagan así a la loca, por si acaso. Sí, que todo muy cuidado. Porque también, por ejemplo, si vas a usar esposas, cuerdas, tiene que tener cuidado que vaya con una persona que conoce, porque hay hasta una película de eso que se llama Gerald's Games, que el marido la lleva a pasar un fin de semana en una montaña y la esposa en la cama, y de repente le da un ataque del corazón y él se muere. Y ella pasa 3 días esposada. Sí, viste. Entonces yo creo que mi consejo es siempre hacer con alguien que tú conozcas, que tenga una llave cerca para abrir, que sea fácil de salir, que, ¿no? Así, con mucho cuidado para no llevarte... Yo quiero saber, por ejemplo, cómo es, por ejemplo, una sesión, porque si no me equivoco se llaman sesiones, ¿cierto? ¿Cómo comienza, por ejemplo, una sesión? ¿Es tan parecido, por ejemplo... Espérame. ¿Es tan parecido a lo que vemos, por ejemplo, en las 50 sombras de Grey? ¿Se refleja realmente? ¿Está alejado de la realidad? ¿Qué tan lo podemos comparar? O sea, hay muchas personas que dicen que, por ejemplo, esta misma película, porque yo la nombro porque, bueno, casi todo el mundo la conoce, no se acerca mucho a lo que es realmente. Por otro lado, sí lo podemos tomar de acuerdo a los matices que puede tener el área. Tú, como que más o menos, ¿qué nos podrías decir? Porque... acá vemos el papel más o menos de un hombre que es el amo, pero claro, acá tenemos la duda entre mujeres de saber cómo es una ama, qué es lo que hace una ama. Hace como prácticas Siempre parecidas, son prácticas diferentes. Por ejemplo, cuando a ti te ha dominado una domina, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que las prácticas que se hacen como para adentrarnos un poco en eso? Es una linda pregunta. Sí, es que eso es lo que todos queremos saber, sí, honestamente. Queremos aprender. Queremos ahí saber un poco de, claro, cómo es, y a ver si alguien en la noche o durante el fin de semana se motiva. Mira, yo creo que todos hemos vivido alguna experiencia de dominación y sumisión,
en nuestras vidas sin ser expertos ni súper conocedores de este ambiente. Y después con el tiempo uno que va aprendiendo, ¿no? Por ahí capacitándose, aprendiendo nombres, términos, prácticas, roles, va diciendo, mira, me gustaba esto, o hice esto, o dejé que me hagan esto, o hice esto, y no sabía que tenía tal nombre, que estaba ligado a tal práctica, y uno va descubriendo, ¿no? Me parece que por ahí es el camino de entender y descubrirse. Después, qué sé yo, con el tema de las sesiones, qué es lo que hace una domina o no, eso también es muy particular. A mí no me gusta hablar mucho de cosas así como muy qué debe hacer o qué no debe hacer, porque cada persona es muy particular y cada vínculo es diferente. Por comentarte algo igual. Pero para picotear ¿algún ejemplo, alguna idea, Por ejemplo, claro, si hay actitudes que, por ejemplo, yo no sé si soy una domina y sale de manera innata, ¿cuáles son sus prácticas? Claudia, vos sí lo sos. Pero si no, estamos hablando de mí. Por favor. No, yo, sí, claro. Pero a mí me hacen una entrevista aparte. Yo acá quiero saber cómo, por ejemplo, a los hombres que nos están viendo pueden saber si su pareja es una mujer dominante. ¿Cuáles son, efectivamente, cuáles son las prácticas? ¿Cómo es que uno lo descubre? La forma que vos tenés de descubrirlo es, primero animándote, segundo pensando qué es lo que te gustaría. Porque, a ver, una persona dominante lo que le gusta es tener el control y manejar ciertas situaciones y momentos, ¿no? Respecto de una persona. Eso es lo que una persona dominante busca, ¿sí? A partir de ahí, va a partir de la imaginación, de los deseos, de los pensamientos que tengas como persona individual, y a partir de eso podés empezar a desglosar lo que sería una sesión, como lo llamaste. Sí, o sea, a ver, para darte una idea, yo he experimentado con muchas damas dominantes y con muchas sumisas también, pero creo que cada uno tiene dentro suyo una chispa, que es lo que te llama la atención. Por ejemplo, ¿a vos te gusta que un hombre te haga masajes? A mí. A vos, a cualquiera, digo, ¿no? Nos pregunta y nosotros hacemos así o así. Eso. Sí. Entonces digo, ¿cuál es la idea? Si vos querés ser dominante, lo que deberías decir es ejecutar una orden o una tarea. Es decir, quiero que me hagas masajes. Decirlo con seguridad, porque si vos decís, ¿me haces unos masajes? Me gustaría que me hagas unos masajes. Estamos o sea, si uno no tiene la seguridad en sí mismo, claro. Obviamente que eso tiene que estar consensuado, ¿no? Entre las dos personas. Exacto. Claro. ¿Qué puede permitir una domina? No entiendo bien a qué te referís con permitir. Con permitir. ¿Qué ella permite hacer? Así, ella toma el control total. ¿Ella es la que hace más cosas o que le hagan más cosas o...? Es que ahí uno toma como una orden. Yo quiero que nos explique. Sí. Por ejemplo, ¿cómo fue alguna experiencia? Porque así lo podemos graficar mejor. Yo creo que igual lo entendemos de mejor forma. Es que igual yo tengo curiosidad. Mira, por lo general, yo siempre voy a hablar de base, ¿no? O sea, voy a hablar de base en conceptos. Por lo general, el dominante siempre es el que hace más y el sumiso es el que se deja hacer, ¿no? Okay. Porque el dominante tiene el control y tiene que pensar la situación, el lugar, el momento, el tiempo. No es algo simple, digo, ser dominante dentro de un vínculo. Yo acá una pregunta. Sí. Acá una pregunta, porque resulta, por lo menos acá en Chile, es bastante común escuchar a los hombres llamarse, por ejemplo, como dominantes. Una práctica sexual normal, común, donde, claro, el hombre, entre comillas, tiene un rol más activo, por decirlo de alguna forma. ¿Se podría clasificar como un hombre dominante? ¿O justamente hacemos la diferencia entre un hombre, cómo es un hombre dominante de verdad? Porque esa también es una gran pregunta. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Mira, de esto, dentro de este ambiente, yo considero que eso no sería una persona dominante, porque una persona dominante tiene muchas responsabilidades también. O sea, no es solamente dar órdenes y decir, vení, hace esto o hace aquello. Una persona dominante se preocupa por la persona que tiene a su cargo,
la que está ejerciendo el control y el poder, y tiene que cuidarla, tiene que respetarla, y tiene que procurar por su bienestar también. Porque si no, ahí dejaría de ser algo consensuado y algo beneficioso para los dos, y pasaría a ser un abuso, ¿no? Exacto. Eso me parece a mí un punto bastante importante de tocarlo, porque o sea, hay que destacar que una de las fantasías sexuales femeninas que es más fuerte es justamente la de tener un hombre dominante. Pero cuando hablamos del hombre dominante, no estamos hablando precisamente, claro, de ese tipo hay que hacer lo que quiera sin que yo diga sí o no. Claro, que va, que te toma o te agarra violentamente, igual, te tira contra un lugar y cosas así. Entonces, hay como... a ver, yo siendo una persona que lo practica, todas estas cosas están igual conversadas de antes. De hecho, si uno realmente se lo toma en serio, hay como un checklist de cosas que tú permitas, que no, que sí, que no, en qué medida. Entonces, todo claramente, si uno se lo está tomando como una sesión, no solamente como ay, vayamos a tirar y que sea así, como una sesión de BDSM, uno ya tiene las reglas puestas. Entonces la persona, el dominante en este caso y la sumisa ya sabe, o el sumiso, saben hacia dónde va la micro, ¿cachai? Y obviamente cuando se están pasando límites uno utiliza la safe word, que uno dice como ya, en vez de decir no basta, porque no sirve el no basta, claro. Uno tiene su palabra. Entonces cuando uno ya pone esa palabra, el dominante en este caso tiene que parar. Es como parte del cuidado mutuo al final. Es como, oye, ya, hasta aquí nomás. Y si no, se sigue explorando los límites, pero como te digo, al final todo está consensuado y hablado desde antes de que parta la sesión. Mariana, yo tengo una duda. Sí, vale. Quería saber una cosa, ahora que a Fer comentó eso, que está todo consensuado antes. ¿Cuáles son las formas de inmovilizar a una persona que me obedezca, que yo domine? O sea, ¿es apenas con un látigo o con la mirada? ¿Cómo es? Parte aquí. Mira, parte aquí todo, y aquí. Como dice Clau, o sea, todo empieza por la cabeza, ¿no? Digo, uno puede ser dominante en su vida, puede hacer lo que considere, lo que crea, lo que quiera, pero si vos no lográs, también como dijo recién Fernanda, ¿no? El consenso, el estar de acuerdo en qué hacer y qué no, es muy difícil poder lograrlo. Entonces, para mí, sí o sí empieza desde la cabeza. Después lo físico se va dando, porque si yo no acepto como persona que vos me domines, que vos me doblegues, que vos tengas el control sobre mí, no hay forma que lo puedas hacer, y mucho menos físicamente. Entonces, para mí, sí o sí, empieza desde la mente. Sí, pues Okay, si no, yo tengo una duda. Sería un abuso. Sí, yo tengo una duda. ¿En cómo puede entrar en tal caso lo que es la espontaneidad o improvisar con esto que es tan consensuado, tan llevado en un ritmo, como tan planificado? ¿Cómo se puede integrar en este caso? Y eso creo que se va dando también con el tiempo, porque cuando vos conoces a una persona desde cero, no sabés ni cuáles son sus gustos, ni cuáles son sus preferencias, ni qué deseos tiene, o quizá tampoco los conoce, y la idea de este tipo de vínculos es descubrirse juntos y ver cómo explorarlo. Exacto. Todo esto. Digo, nadie puede saber cuál es tu límite, porque incluso por ahí vos tampoco lo conocés. Pero lo importante es esto, ¿no? Dentro del consenso, marcar los límites, tener ciertas estructuras que obviamente con el tiempo se pueden ir moviendo, en decir, ponele, no me gusta que me aten, porque no me hace bien, no me genera nada, no me gusta o lo que sea. Y quizá de acá a 2 meses, porque vos te sentís más cómoda, te sentís más tranquila, confías más en esa persona, o encontraste algún gusto que no conocías, permitís que te aten. Entonces digo, los límites se pueden modificar, pero siempre se tienen que ir hablando. Creo que una de las cosas más importantes dentro de todo esto es tener diálogo con la persona con la cual estás interactuando, para ver si te sentís cómodo, si estás bien, si hay algo que te gustaría un poco más intenso, o algo un poco más suave, o ir modificando, o ir planteándolo. La única manera, creo, ¿no? También como en todo vínculo en la vida, es ir hablándolo y consensuando. ¿Ve? Yo hablo mucho, así que de última frénenme, porque viste que... Por favor. Está bien, yo acá quiero que, claro, las chicas acá igual nos pregunten, pero bueno, voy a leer un poco de lo que están comentando en Facebook.
Ajá. Y bueno, Rodrigo nos cuenta y dice que claro, que debe ser consensuado. Cristian también nos manda saludos, así que saludos, Cristian. Todo es progresivo, no puede ser brusco de improviso. Acá hay una palabra muy importante, un concepto que también ahí de Switch nos puede contar un poco, que es importante que siempre en el BDSM sea sano, seguro y consensuado, que son las siglas SSC, ¿cierto? Que es esencial. O sea, Sí, siempre así es. hay que mantener, digamos, estas reglas, no es llegar y hacerlo hacia la loca. Eso es lo básico. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es la idea de todo esto, no? Que sea algo liberador, algo lindo, algo saludable, algo entretenido, divertido, erótico, caliente, todo lo que te genere, pero que sea algo positivo. ¿Cómo podemos considerar que algo positivo? Por ejemplo, yo podría decir, claro, ¿cómo amarrarse puedo considerarlo algo sano? ¿Cómo efectivamente... Es que es el placer que te entrega. Claro, ¿cómo le podemos decir a la gente que nos está mirando, efectivamente, para que no nos vean como que es algo loco quizás, sino que decir por qué, como testimonio, como saber qué es lo que se siente desde ese lugar, cuando uno dice, es rico, esto me hace bien. ¿Cómo sé que me hace bien? Lo vas a ir descubriendo a medida que vayas practicando. Pero la idea es ir de a poco, porque es esto, ¿no? Una cosa es que vos digas, bueno, que te aten las manos, y otra cosa es que te hagan una suspensión y quedas colgada, elevada a 2 metros. Y otra cosa es que estés atada 10 minutos, 5 minutos dentro de un juego, y otra cosa es 2 horas. O sea, son diferentes matices, diferentes tiempos, y creo que todo lleva su momento de explorar. Como esto, ¿no? Si uno hace las cosas a las apuradas, por lo general, suelen salir mal. Claro. Lo primero te tiene que llamar la atención. O sea, claro, nace por la curiosidad. Tiene que llamar la atención de estar amarrada. Claro, todo nace de la curiosidad y de ahí ir de menos a más nomás. Yo soy muy curiosa, así que... O sea, me imagino que uno va igual a los sex shops, por ejemplo, o algo muy común que uno ve que son las esposas, ¿cierto? Que es como, ay, quiero jugar a que me esposen y eso. Claro, generalmente, ¿qué es lo que provoca el estar esposado? ¿Qué es lo que siente en este caso el sumiso o la sumisa al estar en esta posición de inmovilización? Es que esa sensación de debilidad, total pérdida de control. De total pérdida de control y que eso, Total o sea, yo pérdida pienso de que eso, estar a la fe de la que no otra depende persona. de ti, exactamente, Exacto. que no depende de ti. Es entregarse totalmente a la otra persona y decir, bueno, aquí estamos. Sí. Nada Verónica, más que ¿y hacer. a ti te gusta más dominar o ser dominada? Vero. Es que mira, las dos cosas. Porque hay un momento en que me encanta, o sea, el sí pero no, igualito haces lo que me dé la gana con... Pero también quiero, o sea, también me gusta ese rol en el que haces lo que yo quiero. O sea, igual para saber esas cosas, como que uno, como mujer en este caso, también tienes que tener claro qué es lo que te gusta, y por eso también es importante la autoexploración, y también por eso mismo coincido mucho con el tema de la seguridad, porque es algo bastante común escuchar, por lo menos, a los mismos hombres a veces lo escucho, y a las mujeres también, decir que no dicen lo que les gusta. Entonces les da Es que vergüenza falta incluso... mucha comunicación en el sexo. Sí. Claro, o sea, Exacto. imagínate que puede ser en un momento X donde, no sé, tu pareja va y te pregunta, oye, no sé, ¿te gustaría que te haga esto? O ¿qué es lo que más te gusta? Y es muy común que las mujeres... tema. A mí me pasó. Es muy común que las mujeres se quedan Que pensando, no sé, suponte, me gusta el sexo oral. Y es como, ay, es que no sé si decirle... Entonces, no, chiquillas, díganlo. Pero ¿sabes lo que pasa? Hablen. Usen a los lo que pasa hombres que no para su muchos placer. hombres te preguntan. Entonces o no te es el prestan indicado. atención. Oye, ¿qué te gusta? Entonces, si no es ese, lo deja. Es súper raro. Ah, No, y no solo que te pregunten, Mira, hay que sino que conversar, también le hay presten que atención a lo que tú digas. ya, este ejercicio Exacto. lo voy a postear en el Instagram. Dialogar, conversar, decir lo que a uno le gusta. El que tenga la posición dominante, que le diga a su sumiso o a su sumisa qué le gusta. Expliquen. Y Y al revés también, porque como dominado tienes que claro. saber, el que te domina, lo que te gusta, lo que tú permites, porque ya tú estás a la merced de la otra persona.
ahí ya, o sea, me parece que el sumiso es el que tiene que tener como que más amplia las cartas, o para que, o sea, de lo que le gusta. Entonces, conocerse y dialogar mucho, conversar mucho. Sí. Uno puede llegar a... Eso es muy, muy importante, muy importante. Y como dijo Vero recién, creo que también es súper importante saber conocerse uno, y desde el lado dominante, porque va a ejercer el control, y el sumiso porque lo entrega. Digo, si el sumiso no estuviese cómodo, el sumiso, la sumisa, quien sea, no estuviese cómodo y no estuviera disfrutando de esa situación, no sería algo sano, no sería algo sensato, no sería algo consensuado. Exacto. Sería displacer, y ante el displacer, ¿qué hacemos? Por lo general, nos alejamos, porque algo no nos gusta. Claro. Entonces, si la persona que nos está dominando... No, y se pasa directamente mal. Exactamente. Más encima... Yo por en eso situaciones, no por podría ejemplo, hacer si lo sumisa. estáis pasando mal y más encima estás amarrado, por ejemplo, es horrible estar ahí como que no podías O hacer no, nada. o de repente Sí, con la súper, cosa puede que ser súper traumático. quieres complacer a la otra persona y te dejas, o sea, te puedes dejar dominar, Claro, pero no te está haciendo también. totalmente todo lo que te gusta. Entonces, También por es eso me súper parece que el que importante, domina no tiene que hacerlo saber para mucho complacer. de la persona que vas a dominar. Exacto. Pero es súper entretenido una vez que uno entra como en este mundo y o sea, desde menos a más, obviamente, es muy entretenido como uno va descubriendo uno de sí misma o sí mismo y el juego que se genera entre ambas personas. Es como... Es un juego, entonces es como rico mezclar lo sexual con lo entretenido que se puede ser un juego y es como, no sé, es bacán. Claro, ¿cuál es la diferencia de cuando hablamos del sexo vainilla, cuando hablamos de este contexto? ¿Cómo incorporar a tu pareja? Porque ¿qué pasa si, claro, a mí me gusta ser sumisa, por ejemplo, cosa que no soy, pero sí, me pongo en el rol, me cuesta, justamente por la pérdida de control. Por ejemplo, en mi caso es imposible que pierda el control. Soy controladora. Entonces, claro, ¿cómo más o menos saber o cómo incorporar a la pareja también en esto? Porque no creo que la mayoría de la gente indague en este mundo. Entonces, ¿cómo yo puedo iniciar a alguien? ¿Cómo puedo hacerlo que sin querer queriendo me diga, bueno, ya? ¿Cómo? puedo obligar a alguien. Claro, voy y le digo, porque igual quiero saber un poco si en esto igual hay seducción, Escúchame, esclavo. por ejemplo, donde uno también hay cierta manipulación al momento de dominación, por ejemplo, puede haber dentro de estos juegos, porque claro, sabemos que no hay Hay unas humillación de por medio. reglas, no hay reglas. ¿Cómo es la humillación de por humillación? medio, es parte ¿De de- qué consta? ¿De qué consta la humillación, por ejemplo? Hay muchas formas. Hay muchas maneras, puede ser verbal, puede ser física, pero de nuevo, el sumiso tiene que estar de acuerdo a eso, le tiene Sí. que gustar ser humillado, es que es Tiene que súper complejo gustar, igual, Es es que como, sí. ¿cómo pero te puede eso- gustar ser humillado? Pero No, Pero pero es mira, parte voy a de, dar por un ejemplo, dato. están Voy a mucho en el dar un roleplay. dato. Voy a dar un dato. Y por ejemplo, la semana pasada hablábamos de las parafilias, ¿cierto? En las parafilias salía que era parafílico la práctica del sexo oral, ¿cierto? O el sexo anal. Hoy día, Sí. o sea, claro, ¿y por qué era también considerado parafilia y qué sé yo? Porque justamente estaba vinculado a la humillación, ¿cierto? Que sería al masoquismo en este caso. Entonces, claro, tú decís, ¿por qué humillante? Porque la posición de arrodillarte frente a un hombre en este caso, para una mujer, o al revés, Claro. o sea, todos sabemos que ponernos Pues- de rodillas es una posición... O el que te den órdenes, el que Discrepo te ahí, den órdenes, por Perdón. ejemplo. A ver, cuéntanos por Sí, qué. dale. Ahí, nada, esto de... A ver, lo que decía Fernanda, creo que el tema de la humillación es muy personal. Y particularmente hay muchas mujeres que disfrutan de estar de rodillas y hacerle sexo oral y no por eso lo consideran humillante. Pero también No. muchos hombres ponerse de rodillas o en cuatro patas y hacerle sexo oral a la mujer y tampoco lo consideran humillante. Creo que todo tiene que ver mucho con el Porque hoy día contexto. porque hoy día la costumbre ha cambiado. Claro, pero digo, creo que pero todo está exactamente. en el concepto y en la situación en que se practique. ¿No? Porque, mira, voy a hacer un comentario, por ejemplo, de por qué podemos... Esto, claro, se remota un poco más a lo antiguo, porque hoy día podríamos decir que la práctica del sexo oral no está asumida, o sea, como... Ya no está considerada como algo humillante. Considerada como Considerada algo como humillante.
Claro. Antes Es que sí. 30 Antes años sí. De atrás, hecho, sí. Sí, pues, Sí. y de hecho es como Sí. fácil porque, mira, toma la atención incluso los insultos. Cuando tú De insultas hecho- a alguien, le decís, no sé, chúpamela. Es un insulto, ¿cierto? De Claro, hecho, el tema creo- Es que Sí. porque estaba vinculado, por lo menos. Acá. de hecho, Claro, el tema es dos- cómo te lo tomas cada uno, ¿no? Cómo cada uno se toma Sí. la palabra que le dicen. Claro, la humillación es algo personal. Pero eso que Exactamente. Claudia dijo es verdad, hace 30 años estaba dentro de la parafilia y era considerado terrible el sexo oral. O sea, yo hablé otro día con mi mamá y me dijo, no, sí, jamás no se hablaba, era terrible eso. Y hace poco tiempo, o sea, 30 años. Y era Era considerado... práctica. Bueno, Exacto. pero es como Era era práctica. considerado. O sea, de hecho, el sexo oral en sí, en general, hablemoslo, si estamos hablando con toda la historia que hemos venido viendo, por ejemplo, cuando hablábamos de las egipcias, o sea, en Egipto, época de Cleopatra y qué sé yo, habían unas mujeres especiales, que solamente ellas hacían eso, que también era conocido como decir que las prostitutas eran las que hacían esas prácticas. Entonces, ahí tiene una relación, quizá hoy día han cambiado, pero para que tengan en consideración. Claro, pero es como el sadomasoquismo era también considerado hace unos 20, 30 años atrás una perversión. O sea, era porque estabas mal de la cabeza. Todo esto era perverso. Exactamente. Entonces, ahora lo que uno se permite, ¿no? Con todo este tipo de prácticas es explorar de una manera sensata y segura. Entonces, experimentar y probar lo que es el dolor no significa que te van a dar un cachetazo y te dan vuelta a la cara y vos terminaste con el ojo violeta. O sea, eso es violencia. Claro. Igual. Este tipo. Sí. Igual Sí, es que depende, porque hay veces prácticas en las que sucede con nalgadas, obviamente, lo saben, chicas, Sí, que o uno sea, termina. Es Esto de las diferente. nalgadas están consideradas quedaba también. moleteada, pero no lo considero como La sí, nalgada- puede la pasar nalgada- de lo que agresivo. uno permitió. Exacto. Yo en Mira, ese la caso nalgada, permití para que el... sepan. Sí, de nuevo. Pero por lo menos si te cachetean. A mí me gusta que me cacheteen. Para que ustedes sepan, bueno, a lo mejor a las otras personas también les gusta, porque Sí, si no me obvio. equivoco, ahí voy a tener que corregirme después, pero si no me equivoco, los palmetazos, digamos en este caso las nalgadas, aumentan una de las hormonas que nos hace sentirnos bien, es ridículo. Pero eso no, creo que nos dispara la endorfina, no estoy segura. Pero Bueno, tiene un efecto. Además que tiene otro efecto, también se lo voy a decir. Rico. Ay, sí. Que a uno le golpeen o que nos golpeen, aumenta el tamaño del trasero. ¿En serio? Así que, chiquilla, Rayos. ya sabes. Se nota que llevo muy no me- Aumentar el trasero. Sabemos que los traseros grandes por algo son. Oh my God. Claro. Cuéntenme el No, mío y- también, ¿eh? sí. Es que honestamente, Un si yo no golpecito. salgo con morados, no. No, y lo más Claro. importante, no solo que aumente el trasero, la sensación de placer que te genera eso. Entonces, hagámoslo. Sí, Igual- no me puedo igual sentar. si no- Oh, esa fue una buena noche. Bueno, El poder creo que también. Creo que como también lo el que poder. decíamos. ¿Ah? Perdón, que esto de poder administrar el dolor y los juegos de sensaciones, que en definitiva se llega a eso, no es un juego de sensaciones, que se aplica a través del dolor, de los juegos de resistencia. Y una cosa es por ahí que te den 2, 3 azotes, 5, 10, pero también varía la intensidad, varía la cantidad y varía lo seguido que lo La des. forma. Y una cosa es por ahí que te den 10 azotes seguidos y otra cosa es estar 20 minutos azotando a una persona. Cierto. Pero que también quizá le gusta, si eso Hay que también es lo probar. otro. Es que uno tiene Seguramente que le va a llevarse a los gustar. límites para Claro. conocer hasta dónde uno puede llegar. Claro. Bueno, y acuérdense que todo esto estaba vinculado en el caso del dolor justamente a esta parte en el cerebro que está, digamos, como muy conectada, muy, muy cerquita, que tiene que ver con los receptores de placer también. Entonces, tiene su qué sé yo, o sea, como que químicamente, quizá de manera biológica, hay algo que los Que une. genera placer, claro. Claro. Que al Es final, muy liberador. Ay. Es muy liberador. Dentro de las experiencias es muy liberador. Sí. ya. A ver, ¿alguna consulta? Yo voy a revisar las redes sociales.
Pregunte. Mariano, y para hacer el taller, cualquier persona puede hacer, cualquier mujer puede hacer el taller. Cualquier persona. Lo más importante es tener curiosidad, es tener ganas y es querer Falta que haya más experimentar fiestas. y descubrirse. Yo quiero saber práctica. ¿Quién me dice prácticas? Es que sí. Porque por lo menos para ser dominante tienes que Cuénteme. tener cierto, no solo la seguridad, sino saber ciertas cosas, o sea, a mí me gusta mucho improvisar y lo que pasa entre ser dominante e improvisar como que no se lleva. O sea, tienes Pero que tener acuérdate que muy estamos hablando de este planificado. contexto. Ajá, No, por sí, eso ¿cómo que tiene no? que ser Sí se planificado. puede. No, Sí no se puede, Vero. necesariamente. Sí, Sí se puede, Vero. De hecho, Ahí- creo que es una de ahí- las cosas más lindas, ¿no? Que Cuenta. un dominante puede improvisar una situación. Porque el Claro, que es y que sumiso, proponga. Me el haces que caso nomás. disfruta de la sumisión, disfruta que le alimenten la mente con propuestas Ujú. diferentes. Si uno hiciera Esta todo el parte- tiempo lo mismo, sería algo aburrido. Termina algo aburriendo. monótono. Ahí está parte Sí. de perder el control también. Acá hay más tarea para el... Igual es tarea para el dominante, ¿no? ¿Cuál? Porque al final el rol del sumiso, claro, cumple mucho con entregarse, digamos, con tener confianza, etcétera, etcétera. Pero también el rol del dominante, o sea, no es sencillo. Ay, me acuerdo terrible. No, sí lo para es. nada. El tema es No cómo me te, parece a ver, el tema es sencillo, cómo te lo trabajo. tomes. El tema es cómo te lo tomes. Si vos realmente disfrutás de eso, no va a ser algo cansador, ni va a ser algo como que te genera esto. Creativo, Uy, qué carga, ya. tengo que dominar a alguien. No, te va a divertir, lo vas a experimentar, vas a generar un montón de sensaciones hermosas porque disfrutás de dominar. Claro. Me parece, ¿no? Ya, claro. sí. Pucha, yo sigo, A ver, yo ¿qué sigo otra queriendo que... Sí, yo quiero hilar así más profundo. Eso es lo que yo decía, que aquí, por lo menos en Chile, hay muy pocas fiestas, muy pocas reuniones con respecto al BDSM y falta, o sea, yo creo que hay mucha curiosidad, yo creo que más ahora, o sea, si estamos hablando de estos temas ahora es porque claramente hay curiosidad de por medio y falta no sé, que se, como tú decías, donde queréis practicar, ir a un lugar donde te enseñen, ir a un lugar donde podáis ver qué está pasando, cómo se hace, y conocer gente que esté dentro del mismo mundo. Obviamente en Europa es mucho más fácil encontrar lugares así, pero sería bacán, si es que están escuchando en alguna parte, por ejemplo, hay algunas fiestas, pero las hacen como una vez al año. Y bueno, llegar a ver claramente no las podemos hacer, pero las hacen una vez al año. Y para gente que está dentro de lo que es este mundo, es poco, es como donde Ya, más po. uno Y puede para el que explorar. está, y el que está Pero fuera ahí, también ¡ah, es difícil fiesta! entrar. Exacto. Porque cómo conoces, cómo puedes llegar a ese punto en el que Exacto, ¿cómo quiero llegas a adentrarme eso? y quiero conocer todo eso. Igual yo les digo desde el desconocimiento, porque obviamente en Chile hay muchas cosas que no conozco, pero estoy prácticamente seguro que hay muchísimas reuniones semanales, mensuales, pero que no se conocen. Porque también lo que tiene Ese es el tema. este ambiente, ¿no? Es que por lo Muy general privado. la gente que está dentro, claro, lo quiere hacer privado, ¿por qué? Por un Muy lado creo que con hay mucha mucho discreción. prejuicio y mucho tabú. Y por otro lado también es tratar de separar un poco lo que hablamos al principio, de desligarse de lo que son otro tipo de prácticas cuando uno habla de poder, cuando uno habla de dominar, cuando uno habla de... y que no está dentro de lo que es la sensatez o algo que está consensuado. Porque digo, ¿no? También hay mucha gente que utiliza este tipo de prácticas para manipular, para abusar, para hacer algo que no está bueno. Y eso me parece que también es algo a tener en cuenta. Exacto. Mira, pero Que podemos falta realmente mucha prevenir comunicación e eso. información. mira, igual nos quedan como 3 minutos y se nos vamos. Pero mira, Ya pasó una hora. ¿Qué? No rápido, puede ser, qué siento que han rápido. pasado 10 minutos. ya. Mira, acá tengo una sumisa que me mandó un mensaje y se los quiero compartir, porque justamente habla bastante del tema. Por ejemplo, ahí preguntamos algunos tips y qué sé yo, dice tips. El primero para mí como sumisa es que mi dominante sea de mucha confianza, que sea una persona responsable, le interese y sepa del tema, o si no, no me entrego. Primer punto. Es importante que si me humilla y me aplica dolor, siempre esté alerta a mis reacciones. Siento muy poco dolor para que cuando sea mucho pedir parar, entonces debe tener autocontrol.
y conocerla, ya. Aunque sea solo para el acto sexual, no me agrada la sumisión como un estilo de vida. Es solo en el plano sexual. Ahí tenemos... Es solo en el plano sexual, es que es correcto. En mi caso, yo también soy súper dominante. No, ya. En cuanto a los niveles de liberación... Ya, en cuanto a los niveles de liberación de endorfinas, he llegado a todos. Ojo con eso. Una sola vez, y en el quinto me desmayé. O sea... Acá obviamente estáis buscando un proceso de esta forma, como hablábamos un poco con lo de las nalgadas. Ya, con mi dominante, como mi dominante había estudiado conmigo, sabía qué hacer. Él me cubrió con una manta y me hizo nanay. hasta que recuperé la conciencia. Entonces, sí, dice, era lo que le correspondía hacer. En esa sesión dice, no hubo sexo, pero fue la gloria misma. Al final lo dejé porque en una ocasión se drogó y me dejó llena de marcas por 2 meses. Otro tip importante. Dice, no consumir drogas ni alcohol si van a hacer alguna práctica muy dura. El sumiso debe estar 100% alerta. Y dice que eso es básico. Es que tanto el sumiso como el dominante, porque como lo que le pasó a ella, llega un punto donde no estás en todos tus sentidos para darte cuenta de sus reacciones o cuando ya es necesario parar. Claro, es que me imagino que, claro, ¿qué pasa si estás con un sádico? ¿Cachai? Pero claro, acá hay que diferenciar justamente, es decir, hay un tipo de sadismo quizás que puede ser, claro, yo te infrinjo dolor, pero es el dolor que a ti te gusta y estamos en una práctica sana, consensuada, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si justamente es como iniciamos, que es con este tipo de sadismo criminal? Entonces ahí, ojo piojo. Ojo piojo. Así que... Perdón. La parte del sadismo es infligir dolor o malestar a una persona. Digo, no solamente está ligado al castigo. Claro. Todo lo que genere humillar es sádico. Humillar, sí. Es una práctica... Es una práctica que está dentro de todo este tipo de parafilias y de gustos, pero creo que, a ver, es un tema muy complejo el que vos planteaste de esta chica con su experiencia, ¿no? Particularmente pero para que lo tengan en ojo. Sí. Creo que particularmente es esto que hablamos durante toda esta hora, es ir de a poco, es cuidarse, es respetarse, es hablar, sobre todo tener mucha conciencia de lo que uno está haciendo, pero también creo que, sobre todo lo que dijo, ¿no? El tema de las drogas, que eso no está habilitado, pero ¿por qué? Es como que vos quieras correr una carrera, te subas un auto de Fórmula 1 y andes tomado, bebido, drogado, o sea, seguramente te la vas a dar contra una pared y la quedaste ahí. O sea, de hecho, digamos, las drogas hacen mal. O sea, sí, las drogas, la bebida, digo... No consuma droga. Claro, excesos, cualquier cosa, ¿no? Pero sobre todo para cualquier actividad que genera un cierto riesgo. Y después creo que esto, ¿no? La experiencia, creo que la responsabilidad en ese caso me parece que es de los dos. Si bien obviamente él tiene el rol top y tiene que tener mucha más conciencia sobre lo que está haciendo porque tiene el control, pero la responsabilidad también es de ella. Digo, no todo vínculo es de a dos. Es un tema complejo. Es que sí. Si ella sabía que estaba drogado, ella no debió haberlo permitido en tal caso. O por más que no sepa, no ¿no? le vamos a echar la culpa a la víctima. No. Claro, pero no es por la lo menos, culpa. mira, pero si está consensuado, ¿qué te pasó? O sea, estamos consensuados que vamos a hacer, te vamos a tener en la práctica sexual, tú vas a ser mi dominante, tomamos unos tragos, el chico se quiso, ¿me entiendes? En ese caso, yo estoy permitiendo. Es que pudo haber sido de una manera, o sea, no, ni siquiera quizás la otra persona sabía lo que iba a pasar. Por eso también puede pasar. Al no saber ya es otra cosa. Pero hay veces que de repente hay gente que lo consensua, como que para tener un poquito... Claro, por eso es importante tomar la recomendación que ella nos da y que dice de manera bien clara, no drogas, no alcohol. Si es que con el tiempo ya tienes más conocimiento, si lo quieres hacer, hágalo.
Pero Exacto. primera norma, ojalá evitar eso, porque sobre todo si es que tú te vas a En el proceso de entregar, conocimiento, o sí, si exacto. tú le En el vas a proceso de hacer algo a conocimiento, alguien, sí. porque nunca sabes lo que puede pasar. Entonces, siempre Y- tomar resguardo con esas cosas. Hay que ser Creo que responsable. creo que también es muy importante hacerse cargo de lo que uno elige, ¿no? Digo, dentro de este tipo de prácticas o no. Si vos estás con una persona que Exacto. consume drogas o que hace algo que a vos no te gusta, uno tiene siempre la opción de elegir, siempre, ¿no? Dentro de un juego, dentro de un vínculo. A ver, creo que nadie es nadie para ni justificar ni condenar a la chica, ni a la experiencia, No. ni esto que De hecho, leíste, pero De hecho, creo disculpa, que- pero se puede, el tipo, por ejemplo, en el caso de un chico, perfectamente se puede drogar solo en el baño y yo ni siquiera saberlo. Entonces, Claro. hay que tener cuidado nomás. Eso es todo, ¿ya? Bueno, tenemos que despedirnos porque se nos fue la hora, ya voló. Nos terminó. Muchas gracias a todos por estar aquí, por compartirnos también sus testimonios, sus opiniones. Y, Fabi, ¿tenemos más o menos visto el programa para la próxima semana? Oh. Bueno, que la saber. próxima semana vuelve el Sexy Dog. Sexy Sexy Dog Dog. fue todo un éxito, la gente La lo raja. pide, lo clama, la gente lo pide, lo clama, y Sexy Dog nos va a contar cosas. Wow. Queremos escuchar Lo el Sexy esperamos. Dog. Ya, ahora sí, besitos a todas, a todos. Pásenlo bien y ya saben, con responsabilidad, todo en la vida. ¿Ya? Besitos. Y con cuidado, siempre. Consensuados. Consensuado siempre. Chao. Chao. Siempre. Chao. Chao. Adiós. Adiós.